del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo, nosotros sabemos que tu descendido de Dios es para ser nuestro maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir y rompiendo el misterio? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe a luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que la energía se disipen las tinieblas. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos una tarde más al encuentro con la palabra, que, como sabéis, es viva, es eficaz, tiene trascendencia para nuestra vida. Y no es algo que leamos en un libro ya escrito hace miles y miles de años, sino que es una palabra de Dios dirigida a todos los hombres, y así la tenemos que entender. No es un libro al uso, no es una novela como el Quijote que se lea de Génesis a Apocalipsis, ni muchísimo menos, ¿no? Y como hicimos al comienzo del curso una breve introducción de lo que supone acercarse a la Sagrada Escritura, pues no tengo que recordaroslo. Sí, voy a recordar en qué consiste el libro del Deuteronomio, que empezamos la semana pasada, hace 15 días, porque la semana pasada tuvimos la charla sobre la Virgen María, ahora en el mes de mayo, como es típico ya aquí en Fe Católica. Y claro, hicimos esa pausa en el curso. Y por otro lado, pues nos quedan 3 lunes. Hoy, el 20 no sé qué, y el día 1. Y el día 8, que creo que el lunes también, pues hacemos el ágape y la despedida final, como siempre. Ya sabéis que para ese día, de jamón, de jabugo para abajo, nada. De ahí para arriba, lo que queráis. Siempre amigos. No, de siempre. Lo que traigáis lo compartimos con todo el cariño del mundo, ¿no? Pues bien, el libro de los números comienza a las puertas de la tierra prometida. ¿Os acordáis que os ponía aquí el mapa? Hoy le he querido poner el proyector porque las citas se ciñen casi todas a Deuteronomio y casi no hay que adelantarse a ver la cita que hay ahí, sino que yo procuraré decirla un poquito antes y la buscáis, porque casi todas son del Deuteronomio, ¿no? Como os decía, está el pueblo ya a las puertas de la tierra prometida, en esa campiña de Moab, que es la zona noreste del Mar Muerto. El Mar Muerto ya sabéis que se llama así, ¿por qué? Porque lo maté yo. No, lo maté yo. No, porque no hay vida. No hay vida. Tiene una concentración salina tal que no es apto para la vida. Y allí Moisés está instruyendo al pueblo en unos discursos de despedida o testamentos de conducta que deben seguir siempre. Y para ello va rememorando los principales sucesos ocurridos durante toda la época anterior, desde el Éxodo, y les insta a que observen sobre todo una cosa: la ley fundamental del decálogo, la alianza con Yahvé. Así pues, en su forma actual, el Deuteronomio aparece como un complejo, no sé cómo decirlo, entramado de discursos de despedida de Moisés antes de su muerte, en los que va exponiendo su testamento espiritual al pueblo, desde todo el recorrido, desde que salieron de Egipto, todo el desierto hasta este momento. Y podríamos dividirlo en 3 grandes discursos, una introducción y la conclusión. Y estamos justamente en el segundo discurso. Hay una pequeña introducción que vimos, que es el capítulo 1,
el primer discurso que llega hasta el capítulo 4, casi 5, y tiene también como un carácter introductorio un poco más largo. Y en el segundo discurso es el que va desde el capítulo 5, desde el 4:44, hasta el capítulo 29, todo el 28, es todo el 28 del libro, es la parte fundamental del libro en donde nos encontramos. El tercer discurso de Moisés sería los capítulos 29 y 30, y luego la conclusión histórica final, que contiene lo que adelantamos también, que ya conocéis, la elección de Josué como sucesor de Moisés, el famoso y célebre cántico de Moisés, o bendiciones de Moisés, y finalmente narra la muerte del gran libertador que fue Moisés. Por tanto, eso así para que nos situáramos en donde estamos en el segundo discurso, y concretamente pues a la altura del capítulo 10, 11 del Deuteronomio. De esa manera pues ya nos centramos por ahí, y las citas que yo os vaya pidiendo leer, pues la leemos. Pero sin perder Deuteronomio, alguien me va a buscar ya de entrada, mientras hago yo la exposición, el capítulo 14, versículo 21 de Juan, del evangelista Juan. Moisés está instando a todas estas leyes morales: ama al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto, lo rememoramos el otro día, hablaba de no admitir sobornos. Y una pregunta muy interesante que nos podemos hacer todos en este momento: ¿cómo ando yo de amor a Dios? Pues fijaros, esa pregunta es respondida por el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 14, versículo 21 de Juan. Leamos. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama a mí. Suficiente. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. Y si no, dejémonos de zarandajas. Recibido los preceptos, si no los guardo, no hablemos casi de que le quiero o dejo de querer. Por lo tanto, la medida es sencilla, tan sencilla que todos podemos poner nuestro barómetro, nuestro termómetro y medir cómo anda mi amor a Dios. Según guarde los mandamientos, así será mi amor a Dios. Pues vamos a fijarnos cómo Moisés pone igualmente el cumplimiento de los mandamientos, el amor que tengamos a Dios. Y vamos a buscar Deuteronomio 11, 22. Porque si cuidadosamente guardáis estos mandamientos que yo os prescribo, amando a vuestro Dios, marchando siempre por sus sendas y adhiriéndoos a Él, Yahvé arrojará de vosotros a todos los pueblos más numerosos y más poderosos que vosotros. Dios se compromete con ellos a ir quitándole los obstáculos si le aman. Y le aman si guardan sus mandamientos, andando por sus caminos, abrazándose a Él. Nos quedábamos hace 15 días hablando, si os poníamos ahí la diapositiva, de la Semá, de lo que era esa ley escrita en vuestra mente, en vuestro corazón, que tenía la entrada de las puertas, y que ellos, para hacer ver, los fariseos, claro, para hacer ver que eran muy seguidores del plan de Dios y de la ley de Dios, de lo que quería, pues que se viera bien, que yo llevo la ley aquí en mis filacterias enrolladas cada vez más anchas, ¿no? Y de nuevo el Señor, porque es a través de Moisés, pero es el Señor el que habla, dice: ojito, que a mí lo que me importa es esto: si de verdad guardáis todos esos mandamientos y si me amáis. Sabemos que Dios respeta la libertad humana, eso sí, sabemos, y lo hemos repetido muchísimas veces y que quedarán por repetir, que esto es necesario para entender muchas cosas de la Biblia. El pensar este doble misterio de la providencia divina y la libertad humana, que van indefectiblemente unidas, que para nosotros siempre serán un misterio, pero que se cumplen. Y el Señor, una vez que nos crea para siempre, así, libres, semejantes a Él. Y me parece que esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero os hago de nuevo esta reflexión con una razón muy sencilla: yo no puedo amar ni devolver amor si no soy libre.
¿Os habéis parado a pensar ahora o en vuestra juventud, o el chico, la chica aquella de vuestro ideal, que hubierais querido que os correspondiera ese amor conseguido a la fuerza? No es amor, ese amor no lo quiero yo. Y le puedes cubrir de regalos, y le puedes dar de todo. Ahí en los profetas esto se ve muy bien, por ejemplo, pues el libro de Oseas, precioso también. Pero al final está la libertad de decir sí, te quiero o no te quiero. Pero es que lo único que me vale es que libremente digas sí. Entonces, si el Señor quiere que yo le devuelva amor, si el Señor quiere hacerme semejante a Él, porque sea y tenga capacidad de amar, me hace libre, amigo. Pero hacerme libre es soltar, no quiero emplear ninguna expresión que suene mal, pero eres libre para todo. También para decir no, también para decir paso de ti, de las cosas que me cuentas. Por tanto, por un lado, providencia divina es padre, y padre mejor que cualquiera de los padres de la tierra que podáis, o madre, muchas veces, y sobre todo en el Antiguo Testamento, se le aplica al Señor el apelativo padre-madre, o sea, en el sentido de protector, progenitor, de donde venimos, y a veces se entiende mucho mejor el amor que nos tiene un progenitor con el amor de la madre. Parece que es más visible, eso no quiere decir que sea ni mejor, ni peor, ni mayor, ni menor que la del marido, pero parece que ese papel lo vemos mejor en la madre. Bueno, pues, si tú te imaginas así, un padre o una madre humana, de esa manera, ahora elevado a la enésima potencia, y ese es Dios. ¿Y cómo le queremos a nuestro hijo y a nuestro nieto? Y que son hijos nuestros ya para siempre. Aunque se emancipen, aunque se casen, aunque se vayan, siempre es tu hijo o siempre es tu hija. Ese es Dios para conmigo. Y entonces el sentido providente de Dios no falla. Está ahí siempre, como el Padre que es. Pero está en mi libertad humana. Digo, esto me lo habéis oído 1000 veces, pero me lo oiréis otras 999 veces. Porque es así, si no hay determinadas cosas que no entenderemos. Del buen uso o el mal uso de la libertad depende no solo la eterna felicidad o desgracia de las almas, sino también el contar o no contar ya con la bendición de Dios. Por lo tanto, contar o no contar con la bendición en tus problemas, en tus necesidades, decía Moisés, ved que os pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. Era como decirles, ahí tenéis lo que podéis elegir. No era necesario que les dijese más, ¿verdad? Se entendía. Pero para que no hubiera sorpresa, vamos a leer en el 11, 27, 28, les dice, la bendición, si acatáis los preceptos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy. La maldición, si no acatáis los preceptos del Señor vuestro Dios, y os desviáis del camino que hoy os marco. Suficiente. Como veis, bendición si obedecéis los mandamientos de Yahvé, maldición si desobedecéis los mandamientos de Dios vuestro Padre. El libro sigue con lo que podríamos decir es el núcleo sustancial. Hay quien lo titula como el Código Deuteronómico. En él se recoge la legislación de la vida religiosa, legislación sobre instituciones sociales, sobre jueces, sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas, derechos sobre ciudades de asilo, habla sobre el matrimonio, habla sobre la protección a los débiles, en una palabra. Todo un código de prescripciones, muchas ya conocidas de los libros anteriores, pero que aquí aparecen enriquecidas y con matices. Y dice la Biblia de Jerusalén que es significativo que se mezclen leyes civiles, leyes criminales y preceptos religiosos en una misma colección, y que todo ello, esto lo dicen los comentaristas de la Biblia de Jerusalén, que todo ello sea como la carta de la alianza con Yahvé. Pero hemos de tener en cuenta que no solo la legislación era para ser aplicada en el desierto con Moisés, sino también para ser aplicada cuando estuviesen ya en posesión de la tierra prometida y en el futuro, según las condiciones y el ambiente en que se iban a encontrar
aunque ya no estuviera Moisés al mando, a la cabeza como caudillo. Una vez en posesión de la tierra y habiendo destruido ya toda idolatría, el pueblo debía de contar con un solo lugar para dar culto a Yahvé. Leedlo, Deuteronomio 12:5. Sino que le buscaréis en el lugar que él elija entre todas las tribus para poner en él su santo nombre y hacer en él su morada. Allá iréis. Hasta ahí, eso es. Allí donde esté el Señor es el lugar de culto al que acudiréis. Allí es donde debía de estar el arca de la alianza, y era como saber que Yahvé estaba allí. Ya hablaremos más adelante de su influencia, me refiero del arca de la alianza, de sus lugares por donde transitó, de sus estancias, hasta que llegó a Jerusalén, hasta los periodos de prueba y con pueblos extraños, a ver si esto funciona, es muy bonito, ya veréis cuando lleguemos a ello. Pues dice, era tan importante esta medida, tan prudente, porque humanos todos como somos, siempre había problemas entre tribus. El culto unificado aglutinaba, ayudaba a unificar las tribus también, manteniendo una conciencia religiosa global, que todos venimos del mismo padre Abraham, aunque todos seamos parientes y cada uno de una tribu y cada uno lleva su cruzarquina, y bueno, ya sabemos que la historia de Israel es larga, laboriosa y llena de sorpresas y de conflictos y de fidelidades y de infidelidades. Pues bueno, el hecho de tener un lugar común de culto y que allí estaba el Señor, el arca de la alianza, es lo que le daba el carácter religioso de pueblo de Dios. En su día veremos el acierto de David en este aspecto en cuanto a originar tribus y el bien que hacía en este sentido el templo de Salomón, el que construyó su hijo, el hijo de David. Por lo que Jeroboam lo primero que hizo al partir el reino fue evitar que los del reino que implantaba con 10 de las 12 tribus al norte, me estoy adelantando, llegaremos al libro de los reyes y veremos esto con el hijo de Salomón. A la muerte de Salomón se divide el reino, 12 tribus al norte, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, reino del norte, reino del sur, reino de Samaria, reino de Judá. Por traeros a la memoria la importancia de este dato de aglutinar en el templo. ¿Qué hace Jeroboam? Evitar que estas 10 tribus fuesen a adorar al templo de Jerusalén que estaba en el reino del sur. Se me fastidia todo el invento. Como se vayan allí, ¿cómo voy a decir que son míos? Porque era el lugar de culto. ¿Y qué hizo? Plantar 2 santuarios sustitutivos en el reino del norte, uno en Betel y otro en Dan. Allí pone un becerro de oro en cada uno de los santuarios y les dijo, leo yo, porque tenéis que buscar Primera de Reyes, pero para lo que tomáis nota está en Primera de Reyes 12:28. Basta ya de subir a Jerusalén. Este es su Dios, Israel, el que hizo subir de la tierra de Egipto. Y al tener la Biblia a la vista, no es de extrañar que salga cada 2 por 3 el misterio de la fe. Ese don del Espíritu Santo que nos regala, que ofrece a unos ahora, a otros más tarde, y que debe ser o aceptada o rechazada. Otra vez lo mismo, la libertad humana, ¿no? Pero es importante, me viene ahora a la memoria porque tengo un grupo de confirmación de adultos allí en mi parroquia que se van a confirmar el día 31, y hablando de los dones y de los frutos del Espíritu Santo, se nos pasa por alto que el don de la fe es un don del Espíritu Santo, es un regalo. Cuando se nos bautiza, bueno, pues el niño recibe ahora ya casi la PlayStation todo tipo de regalos. Pero los regalos de carácter espiritual, los que da el Espíritu Santo por el hecho de ser persona bautizada,
o lo tenemos tan oído que ya no le prestamos importancia, o lo que es peor, no lo tenemos oído y ni siquiera plantamos ahí el foco, que es lo importante del bautismo. El de los regalos, de los dones que nos da el Papá del cielo. No los papás de la tierra y los familiares de la tierra. El Papá del cielo nos da unos regalos y que nos pasan desapercibidos. Pues bien, Jesús nos advirtió algo que causa impresión, y sin duda referido al final de los tiempos. Pero ibais a ir buscando Marcos 13, 22. En cierta medida es posible que en todo tiempo, y que es así, que está además avalado por la historia. Vamos a ver qué nos dice Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y prodigios para inducir a todos, si fuere posible, aún a los elegidos. Y como el peligro de las apostasías siempre ha existido, Moisés retenía a su pueblo para que no fuesen arrastrados por falsos profetas, por soñadores, capaces de seducir, hacer prodigios y así cayesen en cultos abominables. Da por hecho que sean capaces de señales y de prodigios, y por eso les dice: no escuches las palabras de ese profeta o ese vidente en sueños, pero si Dios, que todo lo puede, permite que sean capaces de realizar esos prodigios, ¿no os parece algo extraño? Y Moisés nos revela cómo el Señor primero aprovecha el mal que hace el hombre con su libertad, así el que puede producir el falso profeta para sacar esos prodigios, como el bien inmenso que hacen los buenos profetas. Y segundo, que el alma que escuche a Dios por medio de Moisés robustecerá su fe meritoriamente. Leer el Deuteronomio 13:4, porque ese es el consejo de Moisés, el que nos pone a prueba. Tras de Yahvé vuestro Dios habéis de ir, a él habéis de temer, guardar su mandamiento, obedecer su voz, servirle y allegaros a él. Y ese profeta o soñador será condenado a muerte por haber aconsejado la rebelión. Suficiente. Hemos leído la cita en dos partes, habíamos leído el 3 y si bien digo, y ahora leemos el 4. Yahvé, Dios, os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis a Yahvé con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí está la clave. No es que nos esté poniendo trampas con una película de chinos, sino que nos pone por delante y la actúa de una manera u otra. Y en ese actuar nuestro es donde se va a ver si te adhieres a Yahvé o no. Y entonces es que Dios sin la prueba no sabe si le amas o no, o hasta qué punto, no sabe. Luego la prueba no es para Dios, la prueba es para ti, la prueba es para mí, para que sepas, para que sepamos hasta dónde le queremos tomar nota. Porque todos nuestros actos tienen trascendencia, aunque aparentemente nos parezca que no, aunque nos parezca que un día es igual a otro, y aunque nos parezca el modo de tratar a mi familiar, a mi superior, a mi inferior, a mi compañero es siempre el mismo, no nos equivoquemos. Cada vez puede ser diferente y cada vez puede tener una trascendencia distinta. Y el denominador común, el baremo, para saber si estamos en sintonía con Dios, es si seguimos sus preceptos, si seguimos sus mandatos, sus caminos. Ya vimos que una práctica religiosa de los cananeos y de otros pueblos era el de ofrecer sus hijos a los primogénitos, a los ídolos. Bueno, pues aunque nos parezca mentira que tales atrocidades se hiciesen como algo de tipo oculto religioso, hasta de eso se llegó a contaminar el pueblo de tal manera que llegaremos a ver en el libro de los Reyes que reyes de Judá como Manasés o Acaz sacrificaron a sus hijos en honor a los ídolos. No lo perdamos de vista. Y Moisés
les previene otra vez también de esa atrocidad. Les dice que se guarden de buscar esos dioses falsos para los que cometen abominaciones en su honor. Y dice en el 12:31, leo yo, y llegan incluso a quemar a sus hijos e hijas en honor de sus dioses. Del año sabático ya hablamos en el libro de los Números, ¿os acordáis, verdad? Pues bien, el Deuteronomio vuelve al año sabático y lo matiza. Aquí lo llama remisión, porque además del descanso de la tierra, todo acreedor que poseyere una prenda personal hará remisión, o sea, condonará lo prestado, lo perdonará. Y promete a cambio, fijaros, Deuteronomio 15:4. Para que no haya entre ti pobres, porque Yahvé te bendecirá. Yahvé te bendecirá, promete a cambio la bendición de Yahvé. Por supuesto que esta prescripción podría ser tenida en cuenta por quienes tenían posibilidades para prestar, claro. Y ser duros a la hora de prestar si estaba ya cerca del año sabático. Sabéis lo que ocurría, ¿no? O sea, era llamado el año de la restauración y suponía renunciar, en este caso, a todo lo prestado. Y claro, si no me lo va a devolver porque quedan 3 meses, pues mira, casi que no se lo presto. Y en esa línea va este aviso de Moisés, ¿no? Que Yahvé te bendecirá. Y hay un versículo digno de meditarse. Ante la posibilidad de prestar, con el riesgo de que llegue la restauración y no recuperarlo, y por eso no atender la necesidad del hermano, califica a Moisés tal posición como nacida, dice él, de perversos sentimientos, de los que debe cuidar no pensar que llega pronto el año séptimo, el año de la remisión. Leerla en 15:9, Deuteronomio 15:9. Guárdate de que se alce en tu corazón este bajo pensamiento. Está ya cercano el año séptimo, el año de la remisión. Y no mirar con malos ojos a tu hermano pobre, y no darle nada, no sea que clame a Yahvé contra ti y te cargues con un pecado. No sea que él apele a Yahvé contra ti y te cargues con un pecado. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. La limosna, el préstamo, en este caso, tiene que salir del corazón generoso, no de los intereses a cobrar. No sé si me entendéis. Es como, lo decíamos a propósito de la Cuaresma, no me acuerdo si fue este año o el año anterior, que los ojos y el corazón no se te vayan detrás de la limosna que das, que eso no es limosna. Aunque te hayas quedado sin los 10 euros, que no va por ahí en los tiros, va de dar y dar con generosidad. Y si tu corazón te dicta 5 y no puedes dar más que 5, dalos con generosidad y que no se te vayan los ojos detrás de la moneda. Pues aquí igual. Y lo más interesante, dice, no atender las necesidades de otros es un pecado grave. Y hay que atenderlas, en este caso, que está planteando Moisés, de la proximidad del año de la restauración, atenderlas, aunque sea a fondo perdido, ante la necesidad del hermano, sin hacer cuentas. Y lo más interesante, después de haber vencido y haber dado, sentirás dicha porque la palabra de Jesús no puede fallar. ¿Y es que esto Jesús lo dijo? Pues sí, pasa que no está en Deuteronomio, está en Hechos. Vamos a buscarlo en Hechos, venga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Y os he contado yo la anécdota de esta cita que me pasó a mí. No sé si os la he contado en tantos sitios. Fue de las primeras que me encontré yo al llegar aquí a la fe católica. En uno de los círculos que teníamos antes de esta hora bíblica, pues les dijo alguien, a ver si para la semana que viene encontráis dónde dice Jesús, leerlo, 20:35 de Hechos. ¿Lo hemos encontrado? Os he enseñado siempre que trabajando así
hay que acoger a los débiles recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. O en otras traducciones tendréis: hay más alegría o más dicha en dar que en recibir. Pues esta cita me plantearon a mí. Me dijeron: a ver, ¿dónde encontráis donde dice Jesús hay más dicha en dar que en recibir? Claro, yo, con una afición enorme, porque me encanta la palabra de Dios, ya me encantaba entonces, pero esto es lo que tiene esto, ¿no? El gusanillo, que cuanto más lees, más quieres conocer y más quieres saber. Pues me leí los 4 evangelios de cabo a rabo, y con todo detalle y pulcritud. Pues no lo dice el Señor. Si el evangelio, los 4 evangelistas narran lo que dice Jesús y no lo dice Jesús, claro, luego me explicaron por qué nos pusieron esta cita. Porque es una cita que en lengua, en literatura, se llama ágrafa, es decir, son palabras de Cristo puestas en bocas de otros, porque esto es de San Pablo. Y acordaros de San Pablo lo que decía Jesucristo: hay más dicha en dar que en recibir. Sabemos que son palabras que decía Cristo, pero quien nos las dice es Pablo. Bueno, ya sabéis otra cosilla más de mi vida. Pues bien, hay leyes que nos parecen verdaderas barbaridades, pero que imperaban en todo el pueblo de aquel entonces. Un pobre podía entregarse por su pobreza a otro como esclavo. Y Moisés, en estos discursos de lo que estamos hablando, sigue con prescripciones que van elevando, que van en dirección de elevar la moral del pueblo, en este caso, de ser más misericordiosos unos con otros. No puede cortar que pronto tales usos vistos por todos como normales no valdría de nada, no conseguiría nada, pero se va espiritualizando y dice en 15.2, Deuteronomio 15.12, si uno de tus hermanos, un hebreo o una hebrea, se te vende, te servirás 6 años, pero el 7º le despedirás libre de tu casa. Amigo, ¿eso se mitiga ya o no se mitiga? Si yo me he tenido que entregar como esclavo porque no puedo pagar una deuda y que sigo a este señor, es esclavo. Pero si me die, esclavo para siempre. Vete a por el agua, ahora se le llama traidor, ¿no? Traidor. El traidor y el llevador, traen el botijo, Sí. Bueno, Pues ese que se vendía como esclavo era esclavo de por vida. Y ya Moisés dicta: si tu hermano, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años y al 7º le dejarás libre, amigo. La cosa cambia, ¿no? Libre sí, pero solo eso. No. Que salga y tenga que entregarse y venderse a otro, porque es su solución. Vale la pena escuchar lo que dice a continuación. Lee 15:14. Sino que le darás algo de tu ganado, de tu era y de tu lagar, haciéndole partícipe de los bienes con que Yahvé tu Dios te bendice a ti. Efectivamente, no le mandarás con las manos vacías, dale algo para que subsista y para que no olvide que cuanto tiene, el que da, se lo debe a Dios. Que es que no tenemos nada nuestro, que somos administradores, pero hasta de lo que menos os imaginéis. Lo hemos recibido de Dios, y le dice Moisés que esos presentes serán con arreglo a lo que él ha recibido como bendición. Ahí queda eso. Y vamos, que no cumple con darle 4 espigas y un racimo, no. Es un símil que, volvemos otra vez, nos vale en paralelo para lo que nosotros hacemos o deberíamos hacer con la iglesia necesitada. Y hablo de iglesia necesitada sin irnos a Irak, a Irán o a la India, porque iglesia necesitada hay aquí también, en nuestro entorno. Hay muchos nichos de pobreza y lugares donde puede llegar nuestra misericordia y no llega. Y en última instancia que es de justicia que si trabajó durante 6 años, el que reciba parte del fruto de su trabajo. Era justo, como bien sabemos. No olvidar lo que dijimos a propósito de las leyes del Levítico, ¿no? No se puede dar por caridad lo que es de justicia. Todo esto ronda una cosa que hemos estado comentando nosotros antes de entrar aquí, cuando estabais
rezando el rosario a la Santísima Virgen, a propósito de la doctrina social de la Iglesia. Porque todo esto hay que saberlo. Y la ayuda del hermano, y el dar, y el compartir, forma parte del depósito de la doctrina social de la Iglesia explicitada a lo largo de los años. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ver otras cosas que suena mal. Y cuando alguien, llámese Pepito, llámese Juanito, llámese en un círculo de estudio como es Fe Católica o en una homilía en una parroquia habla de estas cosas, jolín, ya no se puede venir por aquí si hasta aquí te hablan de política. Te están diciendo que, pues no, es sencillamente ley de Dios, es caridad, ¿no? Si el esclavo al pasar los 6 años no quería salir de la casa del amo, podía quedarse, pero según las leyes de la esclavitud que imperaban entonces, había que marcarlos como señal de perpetua pertenencia. Y una cosa que no debemos callar es que la esclavitud duró hasta los tiempos de Jesucristo y que fue el cristianismo quien acabó con ella, y no patrocinando rebelión de esclavos, sino predicando, ojo a esto, la dignidad humana. Eso es la clave, siendo hermanos de nuestros hermanos, hijos del mismo Padre Dios, con lo que no cabe la esclavitud. Yo no me acuerdo dónde, creo que fue unos ejercicios espirituales donde nos dijeron que el Padre Nuestro, que era la oración que todos nos sabíamos por excelencia, lo había inventado Jesucristo y que no podíamos adulterarlo. Y nosotros muchas veces, claro, sálvense las excepciones, rezamos el Padre Nuestro como si Jesucristo hubiera dicho Padre mío. Y Jesucristo no dijo Padre mío que estás en los cielos, que es verdad que es Padre mío, pero es Padre tuyo, Padre tuyo, Padre tuyo. Y por eso él dice Padre Nuestro, que es una definición de que todos somos hijos del mismo Padre Dios, de que todos somos hermanos. Por tanto, como os decía, la dignidad humana, el saber que todos somos hijos del mismo Padre Dios y que ahí no debe caber la esclavitud, aunque desgraciadamente exista, y aunque desgraciadamente nuestros egoísmos aún hoy, en el 2015, subsistan, porque subsiste pero de otra manera. No subsiste como lo de Punta Quinte, ni la cabaña del Biotón, si la habéis leído. No subsiste como tal, pero subsiste de muchas maneras. Y no hablo solo del mundo laboral, que también, con leyes unas veces más justas, otras veces menos injustas, abusos excesivos y recíprocos, porque no solo abusa el patrón, hay veces que abusa el de abajo, yendo a tomar café 20 veces, haciendo uso del teléfono otras 25. O sea, que pensemos que esto es cosa de dos, que no es Padre mío, ni para el patrón ni para el obrero, es Padre Nuestro, para los dos. Pues bien, recuerda este libro la guarda de las 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos. De estas fiestas ya hablamos, os acordáis, ¿no? La de la Pascua con la comida del Cordero, la de Pentecostés llamada también la de las semanas, que era 50 días después de la Pascua, porque se celebra contando 7 semanas, 7 por 7, 49, y la de la siega y los tabernáculos o tiendas, que se daba al finalizar el periodo agrícola. No es difícil confundir esta fiesta con la de los ácimos, con la de la Pascua, y tal vez influye que la cita de Lucas, la leo yo, está en 22.1. El evangelista nos dice: estaba cerca la fiesta de los ácimos, que se llamaba Pascua. Lo cierto es que los ácimos comenzaban al día siguiente de la Pascua y duraba esta fiesta 7 días. Lucas, que es un cristiano, como sabéis, de origen gentil, que de las fiestas de los judíos lo que cogiera de oídas, porque no era un judío, sino un hombre gentil, tal vez las une porque el cordero comido en Pascua también se comía la semana siguiente durante los ácimos propio. Que pudiera decir eso con toda tranquilidad.
Ya os he dicho que el Deuteronomio repite leyes que ya se han dicho anteriormente, pero las va enriqueciendo con datos muy interesantes. En eso lo vimos que ordenaba no inclinar el juicio, la balanza a favor de la mayoría, ni inclinarla a favor del pobre por ser pobre, si con ello quedaba torcido el derecho, recordáis, ¿verdad? Pues ahora dice el Deuteronomio que se establecerán jueces, y repite, que el juicio sea justo y que no se haga acepción de personas ni se acepten regalos. Y las razones que da las leemos y nos vamos, efectivamente. Son de peso. Deuteronomio 16, 19. 16. 19. No violarás el derecho, no serás parcial ni aceptarás sobornos, que el soborno ciega los ojos de los sabios y falsea la causa del inocente. Correcto, acá lo entendemos mucho mejor. No se puede decir más clarito, porque los regalos cierran los ojos de los sabios y corrompen las palabras de los justos. Lo hemos escuchado bien, ¿verdad? El sabio, porque es sabio, sabe cuando juzga mal, pero como hay regalo, cierra los ojos, y los justos por los regalos, pues corrompen las palabras. Nos quedamos aquí, porque es momento de irnos a misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros los hijos nos parezcamos así, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu mirada y haya e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas, reflejándote de nosotros hijos, concédenos un destello de luz y tu fervor. María, poderosa con el eterno, concédenos así la gloria. Somos ángeles, nuestros enemigos se soberbecen con tantos trastos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder del bien y tiene la majestad admirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.